vale. Vale, Venga, a voy a ver. dejarlo desde que me caigo aquí. Muy bien. Hoy estamos un Episodio día... 28. ¿Cómo? Episodio 28. Episodio 28, pero día 23 de abril, que es el día del... Libro. Y yo he comentado antes de que te cayeras de que podría ser solamente el día de un solo libro, que es el libro de Berserk. Que bueno, hay gente que pregunta en plan, ¿dónde lo puedo comprar? Y eso es en héroesdepapel.es y solo está la versión estándar, que es esta de aquí, porque la edición coleccionista se agotó muchas veces y bueno, hasta que vuelvan a hacer una reedición, pues de momento lo que hay es También pueden el estándar. comprar el otro libro. El de Annapurna Videojuegos desde la cima, que también está ahí y que se quedó ahí un poco más en el fondo, pero... Y también pueden comprar Sí. el de Disonancia, ¿no? Sí, estos libros míos que si ponéis en Amazon, tengo como 42.000 millones de libros pequeñitos, que si os interesa alguna lectura rollo de 80 páginas o 100 páginas, pues ponéis Sofía Francisco, videojuegos, y os sale ahí ensayos sobre videojuegos, porque hice una categoría para que salieran uno tras de otro todos los libros principales, porque si no era imposible buscarlos. De hecho, en un futuro me gustaría volver con portadas nuevas, a lo mejor hacer todos en uno, una cosa así. Porque es que si no, es difícil a veces encontrarlos. Un libro tocho. De todo lo que he ido haciendo y ya está. Con un título así un poco más general, pero que por dentro estén los 4 o 5 libros. También lo he pensado. Puede ser. Puede ser. Nunca sabes. Episodio 28. Sí. Han pasado muchas cosas desde que grabamos Sí. la última vez, porque grabamos, pero pues pasó que no me dio tiempo de editar Eso y se pasó al miércoles siguiente y Mm. entonces han pasado muchas cosas. Por ejemplo, el Coachella. Sí. Un Coachella donde ha estado 2 veces Lady Gaga, nada más y Hemos nada menos. grabado entre Coachella y Coachella. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, perdóname, pero al estar en día 23 de abril ya ha pasado la segunda semana de Coachella, ya ha terminado. Por eso. Claro, entonces... Hemos grabado sí. un episodio antes y un episodio después. Eso es. Una semana sí, una semana no. Y bueno, hemos visto de todo, desde a Lady Gaga 2 semanas dándolo todo, la pobre, aunque el micrófono la fallara la segunda vez. Y también ese Justin Bieber que amamos, que también se lo está pasando de puta madre, vamos. O sea, como nunca se le ha pasado. O sea que... Yo creo que voy a empezar por el hecho de que es un tema más cortito, no tiene nada que ver con los libros, pero sí es verdad que esta vez voy a tener que enviar un poquito a cámara porque la impresora ha habido unos fallitos ahí de wifi y no me ha dejado imprimir la hoja. Entonces, pues hoy vamos a hablaros de... Es que me va a dar mucho toque esto. Espera. Sí, un momento. Espera, Vale. Directo, Directo. Esto no se corta, así que no digas nada. Uh-huh. Ahí. Ya está, muy bien. Porque así que también si no Y se ve así mucha luz encima, amarilla encima blanca. la gente no lo está viendo, pero estás mirando el guión que me está tapando a mí. Entonces, todos ganamos, menos el que está viendo el vídeo. ¿Sabes que estas cosas de tapar con ventanas luego yo en videollamadas para no estar nerviosa y tapo totalmente a las personas en mi antiguo trabajo, del cual ya de un episodio a otro ya no lo Ya tengo? no hay. O sea que, perfecto todo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de el fenómeno Chicken Jockey. No, el fenómeno verse, el fenómeno Chicken Jockey. Todo el fenómeno. Sí, todo siempre es el fenómeno. Voy a poner un poquito más para acá. Bueno, resulta que si no suena la palabra Chicken Jockey, a mí sí, porque le he frito con esta cosa, es, bueno, pues que en la película de Minecraft se estrenó el día 4 de abril y me da un poco de cosa porque me estoy mirando a cámara. Pero bueno, no pasa nada. ¿Quieres que te tapemos a ti? No, a ver, espera. Que te tapemos. Además he hablado en plural, como Sí. si tuviésemos un equipo técnico. Ahí está, ya me he tapado. Bueno. Vale. Entonces, el tema está en que la película de Minecraft, que por cierto se llama A Minecraft Movie o una película de Minecraft en español, que eso he flipado porque pensaba que se llamaba Minecraft y ya está. Bueno, pues esta película ha salido el día 4 de abril. Y a raíz de esta película ha salido el fenómeno que yo llamo el fenómeno Chicken Jockey. ¿En qué consiste el fenómeno Chicken Jockey? Bueno, pues se trata de un momento de la película que he investigado que a la hora y 9 minutos, o sea, de una película de 1 hora y 41... No hemos visto ni tú ni yo.
La película. Hemos visto la película, tenemos que decirlo, ¿eh? Eso no lo hemos visto, pero sí es verdad que por Reddit y tal he puesto, oye, ¿cuándo sucede este momento? Y dice, es a la hora y 9 minutos, con lo cual todavía le quedaba media hora larga de que termine la película, para que veas el rollo que es. Bueno, pues sale un momento donde Jack Black, que es Steve en la película, o como dice él, I am Steve, que voy a buscar en TikTok. I am Steve. I am Steve. Jack Black simplemente aparece un muñeco del Minecraft que yo no he jugado, pero es de color verde, un zombie creo que se llama, Sí. subido sobre un pollo, y eso se llama un chicken jockey. Sí, es un zombie bebé, además. Es un zombie bebé, exacto. Entonces, claro, Jack Black simplemente dice chicken jockey, y entonces eso se ha convertido en un meme que ha llevado a que la gente, cuando sucede ese momento, tire todas las palomitas, tiren petardos, salten hacia la pantalla, dando lugar a una serie de movidas que voy a comentar. Lo importante de esto es, primero, lo distante que me sentí como persona que tengo 32 años de lo que estaba sucediendo en esos TikTok que estaba viendo. Digo, ¿cómo que está sucediendo? Entonces, yo al ver que la liaban justo cuando el protagonista dice esa frase, pues digo, ¿qué hay detrás? Y por eso he ido a buscar, en segundo lugar, un poco el origen, ¿no? Bueno, pues al parecer el origen de todo esto es a raíz de estrenarse el tráiler de la película. Y para ello nos tenemos que remontar al 4 de septiembre del 2024, hace tan solo unos meses. Y después se ha vuelto a hacer un tráiler final el día, en febrero del 2025, un par de meses antes del estreno de la película. ¿Qué ocurre? Que los fans dijeron que cuando fueron viendo el tráiler, Jack Black se dedica durante ese periodo tan corto de tiempo en nombrar cosas de Minecraft, entre ellas Ender Pearl, Flint and Steel, Chicken Jockey, porque la parte final del tráiler es precisamente este momento de Chicken Jockey. Entonces, claro, la gente cuando llegó a los cines, pues yo me he tenido que meter en TikTok, porque esto nadie te explica muy bien de qué va el tema, pero si tú te vas a las primeras cosas del 4 de abril, 5 de abril, la gente simplemente hacía ¡guau! ¿Sabes? Pero de ahí yo creo que se ha derivado en Ha ido escalando. vamos a tirar palomitas. En plan de incluso hay gente disfrazada de Chicken Jockey entrando el primer día a la película, porque ya desde el propio tráiler se había convertido en un meme. ¿Por qué es un meme? Pues porque sobre todo esta nueva generación Z, por lo que he visto, tienen este concepto un poco de sarcasmo o de ironía, que no tenemos a lo mejor la generación millennial, que soy yo, por ejemplo. Tú eres una cosa ahí entre media, soy entre bastante millennial... sarcástico e irónico constantemente. Exactamente. Entonces... Igual, tampoco quiero yo... Igual. Pero eso, como que yo como millennial no comprendía por qué sucedía esto. Y también es porque los fans ya empezaron a decir que era muy memeable el tráiler y que por tanto era muy memeable la película. Memeable, ¿qué quiere decir? Que lo conviertes todo en un meme y que tiene mucha capacidad de que tenga un meme. Meme material. Exactamente. Entonces, claro, lo que hace esta nueva generación Z es actuar un poco como contrarrestando la supuesta seriedad y sobre todo ese énfasis, porque tú ves a Jack Black hablando y hasta la frase soy Steve la da un énfasis que dices, pero señor, si usted a lo mejor no conocía el juego hace 4 días, ¿qué estás haciendo diciendo I am Steve? O sea, es como, ¿qué haces? Entonces la gente por eso ha dicho, mira, vamos a tomar la coña, vamos a intentar boicotear la película, y con eso han conseguido, bueno, pues que la película haya tenido problemas. Luego vamos a comentar un poco brevemente los problemas que ha habido, pero también quería comentar que también todo esto tiene que ver con el movimiento del brain rot, de esto que en los informativos de Telecinco y tal que han dicho pobredumbre mental. Wow, lo han llamado así. ¡Wow! Sí. O sea, brain rot es... Dice la de Telecinco, bueno, esto es cuando hablan del brain rot italiano, este de tu, Saúl, bombardilo, cocodrilo, tralalero, que ya salió en el otro episodio del podcast, que ya lo hicimos los dos. Sí. O sea que... Bueno, pues esto es lo que origina un poco también los memes, que la gente de la generación Z todo lo convierte en un... Vamos a hacer las cosas por hacerlas, y el humor reside un poco en por qué se ha hecho esto, que yo diría que también va hacia la época del meme del principio, ¿no? Del 2012, cuando tú veías esas primeras imágenes,
de cosas, de caritas de estas que ponían y decías, pero ¿esto por qué? ¿Sabes? Y se juntaban ciertas cosas estéticas que no tenían nada que ver y de repente pues te hacía gracia, ¿no? Y un poco, es un humor un poco tonto, para que nos entendamos. Pero al final, pues bueno, lo que ha ocurrido, como cosas así un poquito más graves, pues por ejemplo, se tienen que llamar a la policía, en Nueva Jersey tuvieron que cortar la película, está gracioso los momentos de TikTok donde ves que tienen que pausar la película. Antes del momento entra una persona del staff del cine y empieza: sabemos que queréis disfrutar de la película, pero la escena que va a haber a continuación no queremos que empecéis con el tema de tirar las palomitas y hacer el tonto, porque si no vais a salir escoltados con la puta poli, ¿sabes? Con la poli. He dicho una cosa. No pasa nada, ¿eh? En plan, como el concepto de la persona que piensa con la P-poli, ¿sabes? Ya está. No pasa nada por decirlo. Pero bueno, entonces en otros cines se pide que sean mayores de edad, o sea, que vayan mayores de edad acompañados con menores de edad, porque si no, no van a dejar que la persona entre. Pero lo que es verdad que no han hecho nunca es quitarles las palomitas. ¿Por qué? Porque es pasta. Entonces dice, aunque la pasta luego sea para mí, que tengo que limpiarlas, pero que por lo menos las compren de primeras. Y bueno, en otros casos se han llegado a tirar petardos y en este caso, que no voy a reírme de ello, pero llegó un tío a tener una gallina viva y se la llevó al cine, empezó a uparla, justo la sacó de donde coño sea, no sé cómo, se la guardó durante 1 hora y pico. Es que me interesa mucho esa historia. Y la tiró y la sacó. Pues incluso hay un TikTok de un tío que hablaba un poco de la anécdota, ¿no? De que llegó y de repente había un tío que se había puesto a los hombros una gallina viva y claro, eso fue un desmadre que te caga. Yo he visto el Es vídeo. un serbio. No sé si lo podrás poner aquí Está hablando o lo del que vegano. sea, pero sí, pero joder. Y sobre todo es que lo último ya es que este fenómeno, que al principio era muy americano, pues ya se ha ido extrapolando a países como República Checa, Australia, Reino Unido, Europa. No sabemos si aquí en Zaragoza, pues si vas a ver la película, vayan a ponerse así cuando diga jinete de gallina, que se dice en español. Dice jinete de gallina. Por si queréis la en versión original. Yo esta no la quiero ver en castellano, sinceramente. Yo propongo una cosa con Sí. la película. ¿Has Ya terminado? he terminado, sí. ¿Qué es eso? No sé, que se sale solo, son Ah, como vale. cosas Qué susto. de... Sí. Ahí está grabando y Está todo. grabando es que todo, me sí, da sí. muchísima ansiedad. Mm. Que yo solo propongo una cosa para la película de Minecraft que no han hecho, pero están a tiempo. Minecraft tiene el idioma, tiene un montón de idiomas. Sí. Uno de los idiomas es el andaluz. Te puedes poner Minecraft en andaluz. Anda, no jodas. Y está todo escrito con cómo se pronunciaría en andaluz. ¿O no? Que hagan la película con doblaje andaluz. Y la única forma que hay de que yo vea la película de Minecraft es que me hagan con un doblaje en andaluz. Yo me la voy a ver en cuanto esté para disponible, que ya pone que en preventa sale por 17 pavos. No voy a pagar esa bestialidad. ¡Dios! Pero cuando llegue un momento que sea un par de meses después y valga 4 euros así, lo Sí, mismo me lo porque- pienso. Pero No estamos- jinete gallina, ¿eh? Por sobre todo por verla, elegir los idiomas dentro de Prime Video y escogerlo en catalán, en... Pero es que verdad que es lo que dicen, que la película Sí. es un poco el personaje de Jack Black diciendo, mira, esto es un no sé qué, esto es un no sé cuánto, esto es un no sé qué. Es un tutorial. Esto tal, sí. Es como un Como- tutorial. Como todo el rato para que los niños digan, ah, mira, eso es un tal. Y Jack Black, esto es un tal. Y otro, ah, esto es un tal. Sí. Pero, y también un poco, yo creo que viendo la sociedad un poquito más mayor, ¿no? Las generaciones más mayores van con su hijo y por lo menos entender un poco el concepto de la película, porque a ver cómo le explicas lo que es Lava Chicken si no es cantando el tío, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, No creo que al adulto tampoco le importe mucho. Lo que va son- lo por que ir es- y ya está, Lo que ¿sabes? pasa cuando juntas lava y chicken. Y- Estará el adulto diciendo, madre mía, mi hijo que está absorbido por este juego, encima ahora me falta también ver la película. Es que vaya tela. Yo te he traído un tema por el Día del Libro, que Ujú. no, en realidad no es por el Día del Libro, pero que ha coincidido. Ha coincidido. Porque hace relativamente poco hemos tenido 2 muertes entre una grabación de un episodio y de otro. Se ha muerto el Papa, por Sí. si alguien no se ha enterado, pero también se murió Vargas Llosa. Sí. Yo pensé, de todas maneras, no te lo quise decir ayer, pero dije,
se ha llevado uno al otro, porque este tipo de muertes de estas de famosos siempre van de 2 en 2 o de 3 en 3 y ambos eran latinoamericanos además, o sea que sí, es como, no sé, muy importante. Entonces me he acordado de un suceso que pasó entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que no sé si sabes cuál es. No, pero sé que creo que se llamaban medio mal. Se llamaban medio mal y hubo un puñetazo de por medio. Anda. Así que he decidido hablar de escritores que han pegado o le pegaron un puñetazo. ¿A Gabriel García Márquez o escritores que se pegan entre ellos? Escritores que se pegan entre ellos. Vale, pues digo, pobrecito Gabriel o que García le Márquez. han pegado. O que han sido pegados, vale. No va en ningún orden, no va como me ha salido a mí de la punta de mi miembro, ¿vale? El primero, pues Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿vale? Es una de las historias de pelea más famosas que hay de la historia de la literatura más reciente. Hay que decir que la pelea entre estos dos duró un segundo, que fue lo que duró que Vargas Llosa le pegara un puñetazo a Gabriel García Márquez y lo noqueara. Lo dejara completamente inconsciente. Madre mía. Al principio de toda esta historia, ellos eran amigos. Uh-huh. Eran bastante amigos y llegado a un punto, a un momento, incluso llegaron a vivir en un piso aquí en España, en Barcelona. Uh-huh. No que nosotros estemos en Barcelona. Sí. El problema es que Vargas Llosa pues le gustaba mucho andar con mujeres. Sí, era un gran, ya te lo dije. Y Gabriel García Márquez, voy a llamarlo a partir de ahora Gabo. Sí. Gabo era muy amigo de la mujer de Vargas Llosa, que era Patricia. Patricia, que era su prima. Bueno, eso no... Era la prima de Mario Sí. Mario Hay otro Vargas escritor, Llosa. por cierto, que se casó con su prima. Es que tengo otro que es de curiosidades que aún no me he metido, pero... Sí, creo había otro que se casó con su prima. El del Cuervo. El... Vale, ahora. Joder, Edgar Allan Poe. Vale, es que... con su prima cuando tenía 13 años. Uh-huh. Madre mía, ya. La cuestión es que vamos. no estoy hablando de primas, estoy hablando de puñetazos. Y la cuestión es que Gabo era muy amigo de Patricia Llosa. Y esta estaba un poco mosqueada con todas estas movidas que estaba haciendo su marido. Así que él le dijo a ella, Gabo le dijo a Patricia, que la mejor forma era, para hacer entrar en razón a Mario y dejar que se andara con amantes, era fingir que ella también tenía un amante. Y él se prestó voluntario. Estas cosas terminan mal, ¿eh? Y él se prestó voluntario a ser el supuesto amante. Y aquí las versiones ya difieren y nunca se ha conocido cuál es la correcta del todo. Y no creo que se conozca nunca. Una versión es que Gabo al final de fingir que era su amante como que quería estar con ella. Otra versión es que Patricia se ofendió por esto y se lo contó a Mario. Pero fuera como fuere, se pelearon, se enfadaron, pero no hubo puñetazo. Tiempo después hubo un acto donde Mario era... donde presentaban, un documental donde Mario era el narrador de este documental y había pues un evento con varios amigos de este, incluido Gabriel García Márquez. Gabo fue a por Mario y dijo, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Y el otro, sin mediar ni una sola palabra, hizo ¡BUM! Y lo dejó seco. Sí, le secó, ¿no? En la cama, como suele decir el... Al grito, perdón, de traidor. Madre mía. De todas maneras, puedo hacer un pequeño apunte Pues porque yo... te dé la gana. Sí, primero que Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, etc.
A mí me encantaban sus libros y lo sentí mucho cuando murió. Pero es verdad que el rollito que se traía con su prima era un poco chungo, en el aspecto de ya no solo que Una vez se casó, tuvo varios hijos y oye, todo bien, que yo no puedo hablar en ese aspecto porque tengo familiares que son primos entre ellos. Entonces yo tampoco soy nadie para hablar. Pero sobre todo en el hecho de que Mario manipuló mucho a las mujeres, ¿no? En vez de tener un poco de valentía en cuanto a, por ejemplo, cuando él estuvo con Isabel Preisler, pues cuando se dejó con la Preisler, llegó a decir que nunca había estado enamorada de Isabel Preisler, cuando había estado 8 años con ella. Oye, a lo mejor es posible que estuvo 8 años fingiendo, pero no me lo creo. Y todo lo hizo para volver a estar con su exmujer, con Patricia. Y a su vez Patricia pues le acogió y siempre los hijos le pusieron muchas pegas a Isabel Preisler con la relación que tenía con Mario Vargas Llosa, no querían que se casaran, etc. Así que bueno, yo creo que en ese aspecto Mario Vargas Llosa pues siempre le gustó un poco como que las otras personas, los terceros, pues se pelearon un poco por él en ese aspecto. Siguiente historia. Sí. Valle Inclán, otro español. Bueno, otro español, no, un español. Otro latino, hispanohablante. Sí. Con Manuel Bueno, que este no es escritor, pero sí que es periodista. Vale. Esto ocurrió en 1899, el 24 de julio, Ha llovido, para ser exactos, en pleno verano. Valle Inclán llevaba ya 4 años de haberse mudado a Madrid, era gallego, y aún no era conocido. Entonces él lo que hacía era acudir a ciertas tertulias que se hacían en el Café de la Montaña, que era un café situado en la Puerta del Sol de Madrid. Estuvieron en una charla, una de estas charlas con Manuel Bueno. Esta charla subió se acaloró, hablando de sus movidas, pero esta pelea dialéctica como que se empezó a hacer bola, empezaron amenazas y Manuel Bueno, que llevaba un bastón, le pegó con el bastón en todo el brazo izquierdo de Valle Inclán. Con tan mala fortuna que fue a parar a uno de los gemelos de la manga de la camisa, a la altura de la muñeca. Uy, va. Clavándole astillas en la muñeca. Por Dios. Esto fue lo que le provocó la gangrena y que luego le tuvieran que cortar el brazo. Madre Por eso mía. Valle Inclán era manco, porque se pegó con un periodista. Madre mía. Hay que decir también que la asociación de prensa intentó reunir dinero para comprarle un miembro ortopédico a Valle Inclán, cosa que al final quedó en nada. También era muy complicado hacer recolectas para Valle Inclán, se intentó otra vez, pero como que no, es que Valle Inclán no caía demasiado bien. Claro, ya como bueno que le jodan. Sí, ya. Siguiente pelea. Wallace Stevens y Hemingway. Uy, con el Hemingway, ¿eh? Es que... Tengo otra historia de Hemingway bastante chula de cuando se comió un cocido y escribió mucho en Madrid. Pero esa no es la historia. La historia está ahora en febrero de 1936 en Key West. Casi. ¿Qué punto? En Florida. West. En Bianca, Florida, ¿vale? come to me. Wallace Stevens, no conocerás a Wallace Stevens, lo más seguro. Me suena, pero sí. Porque era un ejecutivo de seguros. Ahí va. Entonces, Pensaba yo que era un actor. de 56 años, ¿vale? Estaban en una fiesta, había consumido mucho alcohol. Sí, era y partidario. Se acercó a Hemingway para insultarlo en presencia de la hermana de Úrsula Hemingway. Al enterarse, Hemingway, que tenía en esa época 37 años y estaba bastante bien de forma, según he podido leer. No certificar porque no no lo he estaba conocido. ahí. En el imposible. 36 yo estaba a otras cosas. No estabas ni en el pensamiento de tus bisabuelos. O sea. Salió a la calle Mm. y confrontó a Stevens en la calle. Stevens le intentó dar un puñetazo a Hemingway y falló. Hemingway, por otro lado, lo derribó varias veces. Several times. Sin embargo, la última vez, Stevens logró golpear a Hemingway en la mandíbula, cosa que hizo que él mismo se rompiera la mano.
tremenda mandíbula que cargaba. Debería ser muy robusto como hombre. Una barbilla. Sí. Este hueso es muy duro de todas Lo maneras. que hizo que Stevens requiriera atención médica durante 5 días para poder recuperarse de las lesiones. Vaya con el Hemingway. Tengo tiempo a varios más, así que te voy a decir la de Jack Kerouac, de la generación Beat. Jack Kerouac, sí. Cuando le pegaron en el Cactus Bar. Joder. Duro. Estamos en octubre de 1969 Ujú. y nuestro querido amigo Jack estaba en un bar llamado Cactus Bar en un barrio afroamericano de Florida también, Ujú. de San Petersburgo. Varios amigos y biógrafos indican que Jack estaba muy borracho e inició una pelea verbal con gente que estaba ahí. Y en inglés ponía predominantly black hangout, Ujú. que creo que quiere decir como un poco racista. Sí, como que un hablaban pelín de... Era una racista. quedada predominantemente de gente negra. Vale. Mm. Entonces, bueno, pues él empezó esta pelea con estas personas que terminó en una paliza hacia el escritor, provocándole costillas rotas y otras lesiones. Él también llegó a escribir a un amigo 2 días después y le decía que aún seguía struggling, sería... Como, sí, como peleando un poco con ellos, Sí. como dolorido. Eso es, Sí. sufriendo un poco de las Secuelas. de las heridas que le produjo la La pelea. pelea. El 20 de octubre de ese mismo año, mientras bebía whisky y licor de Malta en su casa, viviendo la vida, básicamente, Kerouac comenzó a vomitar sangre Ahí debido va. a una hemorragia interna, debido o resultado de una cirrosis hepática avanzada que hizo que muriera al día siguiente, 21 de octubre, a los 47 años. Y no tuvo nada Se que... dice que igual esta pelea también aceleró un poco ese proceso de la cirrosis. Claro, porque los fluidos que a lo mejor tenía ahí se los reventó, digamos, un Igual, poco. sí, a lo mejor pues si tenía el hígado Jodido. destrozado, pues a lo mejor una patada en el hígado, el riñón dijo, pues hasta aquí ha llegado. No, y sobre todo, ¿cómo decirte? Es que le daba mucho al drinking, tío. Es que cuando has dicho Jack Kerouac, tuve las fotos, amor, y es como... Ujú. sí, se le ve muy, muy amigo de los bares al pobre. ¿Cuánto me queda? Estás en 27 Vale, pues te voy a decir una más. Venga. ¿Vale? La más curiosa, creo yo. Ujú. Tengo otras, pero bueno, ya ahí se van a quedar y no voy a hacer segunda parte porque no hay más. Así que se acabó. Se A la acabó. gente que lo busque. Pero sí que hay una pelea entre Norman Mailer y Gore Vidal. ¿Vale? Ellos estaban peleados. Y el punto álgido de toda esta pelea fue en 1971, cuando Vidal publica una crítica de la obra de Norman Mailer, que se llama The Prisoner of Sex, en el New York Review of Books. Y en ella Vidal decía que comparaba, a Mailer y la forma y los temas que trataba y la forma de hablar de Mailer con figuras como Charles Manson o Henry Miller, sugiriendo, en este caso, que Norman Mailer era un misógino y que estaba desfasado de época. Ujú. Cosa que Mailer, pues, le enfadó bastante. En 1971, en diciembre de 1971, y aquí ahora va a aparecer aquí encima un vídeo que no te voy a poner, pero lo verás cuando esté editado, Sí. que de una grabación del programa The Dick Cavett Show, un Ujú. programa muy famoso de allí. Un late night. Ujú. En este programa se puede ver que están los dos y los dos empiezan a discutir con varios insultos y Mailer acusa a Vidal de ser un mentiroso y un hipócrita. El otro alude a un incidente en el que Mailer había apuñalado a su esposa en 1970, movidas como muy tochas. Estaban como muy acalorados. Sí.
La cosa es que antes de eso, se habían visto, antes de empezar a grabar el programa, se habían visto en los camerinos y Myler, que estaba bastante alterado y, como no, borracho, El alcohol. confrontó a Vidal en el camerino y lo agredió físicamente. Es decir, le pegó un puñetazo. En 1977, 6 años después de esto, en una fiesta privada, Myler volvió a encontrarse con Vidal y volvió a darle otro puñetazo en respuesta a una crítica, en respuesta a esta crítica que había hecho también Vidal de The Prisoner of Sex. Vidal, y ya termino, pues, manteniendo esa prosa que él solía tener y ese ingenio, respondió al puñetazo. Una vez más, las palabras fallan a Norman Mailer. ¿Y sabes con quién estuvo saliendo? Creo que es el mismo autor. ¿Norman Miller? ¿Con quién? Con Marilyn Monroe, tío. Ah, pues mira. Sí, estuvo con Marilyn Monroe. Y eso de misógino y tal, se lo puedo comprar porque hizo de Marilyn Monroe, que era Norma Jean. Él quería que fuera una Norma Jean o algo así. No sé cuál de las dos versiones de Marilyn. Si quería una Marilyn más hollywoodiense o quería más a la persona, digamos, detrás de ello. Pero la hizo La vida imposible. Tenía como una idea de ella. Hizo obras de teatro criticándola. La pelea entre estos dos también es interesante porque es la pelea entre las dos sociedades que había en esa época, en los años 70, ¿no? La visión más retrógrada de América y la visión un poco más progresista, la que quería como avanzar un poquito y empezar a... Entonces Vidal era como el que más miraba al futuro y el otro estaba mirando todo el rato al pasado. Por eso confrontaban todo el rato. Pero hay que decir que tiene mucha gracia este tipo de peleas intelectuales. Luego que pasan a lo físico. Mola mucho porque es el contraste de los intelectuales haciendo ¡boom! Lo que hace Lord de y Charlize XX y lo de Girl, so I don't like it. Esa, eso es confusing. O sea que, bueno. En la música también hay varios puñetazos importantes en la historia. Pues tienes que traer los otros días, Este lo vamos a titular Puñetazos en la literatura y el siguiente Puñetazos en la música. No te olvides de poner Fenómeno Chicken Jockey, Por lo menos Chicken Jockey, te lo digo porque estoy estudiando marketing digital y te va a traer visitas. Para eso se ha hecho. Vale. Y nada, que la gente le dé like y que se suscriban y estas cosas. Un beso. Chao.